Hola amigos, empezamos ahora una nueva miniserie que tiene que ver con la canícula. La canícula, digamos que es el comienzo del verano. El comienzo del verano. La medicina oriental habla de dos partes del verano, una del verano en sí y otra que antecede al verano, que es la canícula. En realidad este año, ¿por qué empezamos ahora? Pues porque se está adelantando la canícula, la gente está con mucho calor y estamos viendo que hay un calor atroz. Entonces, en realidad el verano empezaría después de San Joan, ¿no? Que suele ocurrir el 24 o 23 de junio y tiene que ver con el solsticio de verano, ¿no? Y entonces es una época muy importante. ¿Por qué es una época muy importante? En la primavera ya hablamos de lo que es la primavera, quería decir que es el nacimiento, y decíamos que era un poquito de crecimiento, y antes de esa estación teníamos al invierno, que era el plantar. Entonces primero en invierno plantar, en la primavera nacer y un poco de crecimiento, unos brotes verdes, digamos, y ahora en el comienzo del verano es el crecimiento. ¿Y por qué el crecimiento? Pues que se refiere al elemento fuego. El elemento fuego, el órgano sería el corazón y además todos sus órganos aledaños, que ya hemos hablado en otra ocasión y que desarrollaremos. Como es un tema muy importante, porque es el corazón, el elemento fuego. El corazón es el jefe, el rey, el emperador. En la medicina oriental es el emperador, entonces tenemos que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Y hay que explicar mucho. Este tiempo del corazón, lo que dice en la medicina oriental normalmente es que es el tiempo ya sabemos, de más calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho que empieza todo a crecer y primero por ese calor y luego también por ese sol tan fuerte que hace. ¿Qué precisa el crecimiento? Calor. Si no hay calor, no hay crecimiento. En los países estos que están en el norte de Rusia y todos estos países que son puro hielo, en Groenlandia por ahí, pues en realidad no vemos árboles y no crece absolutamente nada. Como digo, todos estos órganos aledaños al corazón, el más importante del elemento fuego es el corazón. Y luego es un órgano yin, que es órgano. Luego tiene la víscera asociada, que es decir, un órgano hueco, que es el intestino delgado. El intestino delgado le acompaña y luego hay otros dos más. Claro, es el rey, que es el pericardio tipo precalentador, que ya nos meteremos con ello, aunque ya he hablado en alguna otra ocasión. Entonces, máximo yang, que es el máximo movimiento, más movimiento. Aunque son órganos yin, pero estamos hablando de un tiempo muy yang, el verano, el calor. Y en esta época hasta lo que sería el solsticio de verano, hasta que sería aproximadamente final de junio, comienzo de julio, hasta mediados, un poquito quizá la tercera semana de julio, pues ahí empezaría lo que es otro mitad de verano. Pasaríamos de ese canícula a lo que sería el verano propiamente dicho, que ya es otro elemento, que sería tierra, y que además sería otro órgano, que sería el bazo. Entonces, el corazón, el emperador. Lo más importante de esto, ¿qué es? Y por eso tenemos que hablar bastante, pues porque lo más importante es el emperador. Si el emperador está bien, entonces todo está bien. Si tiene enfermedad el emperador, entonces todo puede estar mal. Por eso la medicina oriental dice, el emperador nunca tiene enfermedades, ¿vale? ¿Qué controla el corazón? En la medicina moderna tiene que ver con el movimiento de la sangre. Vale. Y recuerdo en una ocasión que nuestro profesor nos preguntaba, bueno, ¿y cuál es el órgano más importante? Pues decía el cerebro, el no sé qué, tal, ¿no? Y no, el órgano más importante sería en este caso el corazón, que es el emperador y que no tiene ninguna enfermedad, no debe tener ninguna enfermedad. ¿Qué controla la medicina oriental? Pues por supuesto que dice que los vasos y la sangre, eso lo controla. Aunque lo fabrica y lo sustenta otros órganos, que ya hablaremos, el hígado, el bazo, etc. Pero digamos que el corazón controla esos vasos y controla la propia sangre, ¿vale? Muy importante,
controla la psique. En la medicina oriental hablamos que una persona o un paciente, dígalo lo que nos diga, como médico occidental normalmente vemos los informes, ¿no? Pero en la medicina oriental no vemos informes, no nos gustan los diagnósticos que ya están hechos, sino que diagnosticamos nosotros de nuestra manera y principalmente le miramos la cara. ¿Qué color tiene? Si tiene un color sonrosado, si además es brillante. Yo recuerdo que mi profe nos obligaba a ver qué color tiene esta persona. Entonces, pues yo qué sé qué color tiene de cara, ¿no? Pero entonces te fijabas en el fondo lo que hay, ¿no? Y siempre te veías colores amarillos, verdosos, con brillo, sin brillo. El color más sano sería un rosado y además brillante. Y luego el brillo en los ojos. Entonces nos habla de un Zen en buen estado. Un Zen, ¿qué sería? Dice que el corazón alberga los espíritus, todos los espíritus los alberga el corazón, aunque luego, como hemos hablado, cada uno de los órganos tiene su propio espíritu, y de hecho hemos hablado mucho en el hígado de ese espíritu que se llama Juan, que es el espíritu inconsciente, el espíritu del inconsciente, ¿vale? Entonces, como digo, que es el palacio del psiquismo, y ahí está toda la psique, ese yo. Uno de mis profesores hablaba del self, del auto, el auto-yo, ese yo auténtico mío, radica en el corazón. Las actividades mentales, las actividades psíquicas, todo el pensamiento. Luego, ¿qué órgano de los sentidos tiene? Pues la lengua. Y mi profesor decía, una persona que habla mucho quiere decir que tiene el corazón alterado. Habla poco quiere decir que tiene el corazón pachucho, está cansado o el corazón no está animado. El habla, la comunicación. También se habla en la medicina oriental de la sudoración, que es del corazón. Cuando una persona suda mucho, quiere decir que ese aspecto del corazón no lo tiene controlado. Quiere decir que no controla su corazón. Y el corazón no controla nada. Quiere decir que está bastante enfermito. El verano por eso sería lo más yang, la máxima actividad, el máximo movimiento, la máxima transformación, el máximo crecimiento. Y tiene que darse con calor. ¿Qué quiere decir esto? Para que el corazón funcione bien, entonces necesita de ese calor. Y es una época, esa canícula, en esta época se tiene que dar una serie de procesos que no se van a dar más adelante. Entonces, necesita ese calor y ese movimiento. Y empieza a ocurrir un crecimiento interior físico en los niños, por ejemplo, los chicos, pues siempre en el verano crecen, sobre todo en esta parte primera, que es la canícula, crecen, máximo calor, que es cuando más nos quejamos, que es desde, pues como he dicho, desde el solsticio de verano, que es el San Juan, 24 de junio normalmente, hasta un mes después, lo que duraría, hasta mediados finales de julio, y ahí sería el máximo calor. Entonces necesita calor. Entonces por eso los maestros normalmente se quejan porque dicen, en verano tiene que sentir calor, tiene que vivir el calor. Esto del aire acondicionado no es bueno. De hecho, yo observo y trato más catarros, bronquitis, bronconeumonías, etcétera, problemas de los pulmones más en verano que en invierno. Antes no era así. ¿Y por qué es así? Pues muy fácil. Con el calor los poros se abren. Y entonces en ese abrir de poros, ¿qué ocurre? Que sale más sudor, sudamos más. Entonces, si en ese momento metemos frío e aire acondicionado, por ejemplo en el coche, que sea exagerado, una cosa es exagerado, otra cosa es algo módico, algo normalito, ¿no? Pero con ese frío, en ese momento, ¿qué hace? Los poros están más abiertos y por ahí penetra el frío hasta dentro, y penetra mucho más que en invierno, porque en invierno con el frío el poro está más cerradito, ¿vale? Y las enfermedades, sobre todo de los pulmones, son mayores, y todas estas gripes. Un elemento fuego en equilibrio nos habla de un corazón sano, una mente calmada, tranquila, también un sueño, que esto tiene que ver también con este elemento fuego, un sueño pacífico, y luego una emoción sana, que es la alegría. El corazón sano nos habla de la alegría.
este primer capítulo, digamos, vamos a hablar de cosas genéricas, luego ahondaremos, ¿no? Se habla de los alimentos, de este tipo del corazón. Bueno, pues como es una época muy yang, vais a decir, muy yang y el corazón es muy yin. Sí, el corazón es un órgano yin porque es un órgano. Los órganos son yin, las vísceras son yang. Pero es un momento muy, muy yang y es el elemento fuego es muy yang. Entonces no podemos tomar alimentos muy yang porque nos van a perjudicar. ¿Qué son alimentos? ¿Qué alimentos tenemos que tomar? Más yin, por ejemplo. Yo siempre digo que ¿qué alimentos hay que tomar? Pues lo que hay en este tiempo. A mí siempre me gusta hablar de los alimentos de este tiempo y de la alimentación tradicional que han tenido nuestros padres y en esta cultura. Ahora todas estas alimentaciones nuevas y todos estos platos nuevos y tal, sí, pero yo me quedo con la alimentación tradicional, porque sí. Y es que es a lo que está acostumbrado nuestra genética. Por ejemplo, si cultiváis plantas de año en año y guardáis las semillas, por ejemplo en los taguetes, ¿no? Yo suelo guardarlas, cada año mejora esa producción de flores en el jardín, porque esas semillas cogen esa genética del lugar. Entonces nosotros tenemos esa genética de lo que hemos visto y lo que han comido nuestros antecesores y nosotros ahora. Vale. Entonces, alimentos menos yang, ¿qué serían? Pues las verduras y las frutas. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Al principio en este primer tiempo están apareciendo las cerezas. Muy bien, muy buena alimentación para el corazón porque todo lo que tiene que es rojo es para el corazón. Un poquito después todavía empiezan las sandías. Yo digo que todavía las sandías no. Cuando haga un poco más de calor sí, pero ahora no hace tan... Está empezando el calor, es verdad, pero bueno, podemos esperar unos días para empezar a tomar sandía. Yo lo recomiendo un poquito más adelante. Luego, todo el tiempo de calor, sandía y tomate. Sandía, tomate y gazpacho, que estamos en España. Estos alimentos, ¿no? Luego más adelante el melón, sí, pero para un poco más adelante. Ese calor ese color, no es un calor, ese color ya es del bazo, es amarillo y es del bazo, es del tiempo de más verano, no tanta canícula, ¿no? Ahora las cerezas, y poneros hasta arriba de cerezas. Yo me estoy poniendo hasta arriba de cerezas, las compro para desayunar, para comer, para cenar, para todo. Bueno, cenar no suelo cenar, o sea pero para comer, antes de comer, siempre la fruta antes, y antes del desayuno también. Es una fruta absolutamente genial. Aprovechar que estamos en España y que las cerezas están, aunque no están caras, pero están como mucho a 4,50, 5 o 6 euros como mucho, y son una delicia. No las dejéis en el frigorífico mucho, yo las dejo fuera para que estén maduras y más maduras. ¿Qué ocurre? Pues más dulces, más ricas. En el frigo, ¿qué ocurre? Pues no se maduran y las tomáis ácidas. Ácido es un sabor para la estación anterior. Ácido era para el hígado y para la primavera. Ahora en verano tenemos que tomar las cosas un poco más dulces. Sería el sabor del verano, del bazo. En el verano canícula que estamos, el alimento tiene que tener sabor amargo, pero aquí en España no hay ningún amargo, no hay nada amargo. O sea buscar las frutas rojas, lo que está empezando el tiempo, algún albaricoque, las ciruelas son un poco más para adelante, cuando estén más rojas también. Si hay ciruelas rojas, pues también, ¿vale? Bueno, pues el fuego en la medicina oriental es la juventud, es un tiempo de juventud, ¿vale? Ese tránsito hasta la madurez, ¿vale? Se dice que que es el hogar del espíritu, el corazón, es una palabra muy bonita, el hogar del espíritu, lo leo, de la conciencia, del sentir, del sentimiento, del pensamiento y de la emoción. Entonces es una cosa muy buena, es el lugar donde están todos los espíritus, todos esos espíritus nuestros, ¿no? Que luego se dividen en cada órgano, ¿no? Y se dice en la medicina occidental
que es para mover la sangre, pero en la oriental es para, pues eso, el lugar del espíritu, el lugar de la consciencia, el lugar del sentimiento, el lugar del pensamiento y el lugar también de la memoria, ojo, de la memoria, el corazón. Todas las enfermedades que tengan que ver con esto, con la consciencia, con ese espíritu raro, con un sentimiento raro, con mucho pensar y con la memoria, siempre vamos a tratar el corazón. Bueno, finalmente en este capítulo, en realidad yo quería hacer este capítulo por algo muy importante que estoy empezando a ver y es que tiene que ver con esto del espíritu, la consciencia, el sentimiento, el pensamiento tal. Al principio del verano, que es la canícula, es mucho calor y esto viene bien al corazón porque le hace moverse, le hace, tío, espabilate, empieza el espabilamiento, que ya entró un poco en la primavera con el hígado y con el elemento madera, que decíamos que había movimiento. Bueno, pues ahora el movimiento es, tío, espabila, el corazón espabila, el rey espabila y se pone en marcha y se pone a crear todo lo que tiene que crear, ¿vale? Pero con mucho calor, y está empezando mucho calor, entonces la mente se altera. ¿Por qué la mente se altera? Porque el corazón se altera. ¿Y por qué el corazón se altera? Pues normalmente porque no hemos estado viviendo en la etapa anterior del hígado recibir ese aire. A mí me gusta en la primera recibir baños de aire, ¿no? Antes me iba a estos días, ¿no? Pero bueno, me iba a Huelva, que es un sitio, siempre hay viento, le llaman el poniente, que es un viento fantástico, te mueve, te deja fresquito para todo el año. Como te quita el calor, hace que el cuerpo se espabile y cree más calor, y eso ayuda al corazón y ayuda a todo. Vale, pero si no hemos hecho un recordatorio bueno en la primavera anterior y en el invierno anterior, hemos estado tranquilitos en casa, digamos que guardando todas esas leyes que he hablado en episodios anteriores y en tiempos anteriores, como digo, de la primavera, del invierno, del otoño. Si no lo hemos vivido bien, pues entonces el cuerpo no está bien. Entonces, con ese calor fuerte, no estamos acostumbrados a cogerlo. Lo que digo, por ejemplo, con baños de aire en primavera, y entonces nos alteramos y puede ocurrir cualquier cosa, y vais a escuchar cualquier cosa. Un niño que se come un baúl que se come un niño, una madre que se come a un niño y a un vecino, cosas muy raras, cosas de mucha imaginación. Ponerle mucha imaginación y ya veréis cómo ocurre. O sea, o un fuego no sé dónde, o un ladrón que saltó tres edificios, bueno, cosas inauditas. Bueno, pues ahora es el tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón se va a alterar con mucho calor y no está acostumbrado a eso. Por eso yo recuerdo hace años con mi profesor que le estaba bañando a mis hijas en primavera, casi en esta época del veranito que hacía calor, una piscinita que les montaba, y me decía mi profesor, sáquelas de ahí porque no han cogido baños de aire. Y digo, ¿qué es de baños de aire? Pues baños de aire para refrescarse, quitar ese calor, y entonces el cuerpo vuelve a dar calor y le acostumbra al cuerpo a eliminar rápidamente ese calor y a coger calor, pero eliminarlo, acostumbrándose a que se mueva ese motor de frío-calor, ¿vale? Y eso es lo que quería decir, que mucho cuidadito con la canícula que las vienen dadas. He estado hablando de las características de ese elemento fuego, pero ojo que viene que nos va a dar fuerte, porque viene de repente, no estamos acostumbrados a tanto calor y nos podemos alterar la mente, el espíritu, el corazón, las emociones, el pensar, el sueño, todo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.